Hoy tenemos este episodio, el cual lo vamos a hacer con el Southampton, ya que ha sonado en comentarios, pero lo que realmente vamos a hacer aquí es algo interesante. Vamos a tratar de construir la plantilla Sub-21, la mejor plantilla Sub-21 de la Premier League. Para ello vamos a traer a los jugadores Sub-21, o aparentemente los mejores en este momento, jugadores por debajo de los 21 que estén brillando en la Premier League, ¿no? Los mejores jugadores de 21 años de la Premier League. Les voy a estar dejando una imagen por aquí para que la vean, y esa es la plantilla que vamos a intentar crear acá. Entonces se trata de conseguir llevar al Southampton evidentemente a lo más alto del fútbol, y también de paso crear la mejor Sub-21 de la Premier League. Espero les guste este episodio, espero les guste esta idea, chicos. Como dije, el Southampton ha sonado muchísimo. También espero que los nuevos se suscriban, que dejen un poderoso like y que entiendan, que sepan que han llegado al mejor canal de Reconstruyendo y de Modo Carrera en toda la plataforma. Aquí es donde encuentras estas ideas tan geniales, estas ideas brutales que nos encantan a todos, y aquí es donde vas a encontrar tus fichajes para tu modo carrera. Puedes sacar muchísimas ideas, ya que tenemos demasiados modos carrera aquí para que busques, mires el crecimiento de los jugadores, mires qué jugadores te sirven, mires los precios, el crecimiento, etcétera, etcétera. Sin más intro y sin más propaganda, vamos a ver la plantilla, porque la plantilla de este Southampton está muy interesante. Tenemos una plantilla, como dije, muy interesante. Nos hace falta un medio centro ofensivo, vamos a intentar traerlo ahora mismo. Tenemos poco más de 30 millones de presupuesto, ¿no? Ya lo vimos, pero tenemos jugadores importantes, como es el caso de este señor Walker Peters, que tiene el potencial de entre 82 a 84. También tenemos a Salisu, ¿dónde estás? Aquí está, que tiene potencial de 84 a 86. Este Beknarek también tiene potencial de 82 a 84. Está bastante bien. Tenemos a Diallo, pero no sé si está en calidad de préstamo. Este Diallo que está aquí, no, creo que no. Tiene potencial de 80 a 82. ¿Qué otro jugador importante? Tenemos a Ward Prowse. ¿Dónde estás? Míralo acá, lo tengo de medio centro en este momento. Tiene potencial también de 83 a 85. Un extremo izquierdo que ya hemos utilizado en algún Reconstruyendo. Tiene potencial de 83 a 85 también. Un delantero centro interesante que es Adams. Y pues no más, chicos, no es mucho más lo que hay para ver de esta gran plantilla. Pero ya saben que tenemos que no renovarla toda, pero sí tenemos que traer unos fichajes importantes. Por ahora el portero McCarthy está para cambio, y pues vamos a traer uno nuevo, ¿no? En fin, chicos, voy a tratar de dejar los jugadores que tienen buen potencial y cambiar los otros. Veamos si podemos fichar los jugadores que tengo que fichar. Aquí está. Esta en este momento, justo en este momento, en mayo de 2021, es considerada la mejor Sub-21 de la Premier League. Evidentemente no vamos a hablar aquí de potenciales, porque los conocemos todos muchísimo. Ahí está, son los jugadores que sí o sí tenemos que tratar de traer. El único que le veo mucho complique para traer es este señor Phil Foden, porque no sé si quiera venir a nuestro club y no sé si tengamos el presupuesto suficiente. Meslier sí o sí hay que traerlo, porque necesitamos un portero. Este Reece James también está complicado. Bueno, todos están difíciles, pero bueno, esta es la plantilla que tenemos que tener, el 11 que sí o sí tenemos que tener en este Reconstruyendo para que tenga mucho sentido. Me voy al mercado de fichajes y voy a ver primer fichaje, muchachos. Primero de nuestros fichajes, vamos con Curtis Jones, procedente del Liverpool, potencial de 85 a 87, tuvo un valor de 6 millones. Recuerden que solo podemos fichar 11 jugadores, o estamos obligados a fichar 11 jugadores en específico. Bueno, el grandísimo Phil Foden logramos traerlo por 77 millones, y pues sabemos de sobra que es uno de los mejores jugadores del juego, ¿no? 92 a 94 de potencial, logramos hacer ventas y con ello pues logramos traer a este señor por 77 millones. Este Meslier debe ser como la pronunciación, no sé. Es un francés, chicos, muy conocido en el canal, aunque hace mucho que no lo tenemos por aquí, ¿no? Pero en esta ocasión hace parte de este equipo, hace parte de este proyecto, y tuvo un valor de 14.4 millones, 86 a 88 de potencial. Bueno, un viejo conocido en el canal y un viejo conocido de todos, ¿no? El señor Mason Greenwood. Esto es evidente que en este Reconstruyendo no tenemos jugadores digamos que no conocemos, todos son conocidos, pero pues bueno, el objetivo es crear la mejor Sub-21 de la Premier League, entonces pues quiero que tengan en cuenta eso. Este señor tiene potencial de 89 a 91. Bien, repaso rápidamente a las ventas. Vendimos a este señor, vendimos también a Armstrong, Adams, gran jugador, pero se vendió porque necesitábamos traer a Greenwood. Este Bertrand también, Ramsey,
También ha sido vendido. Forster. Este señor también. Redmond Inks también ha sido vendido. La mejor venta, 35 millones. Y este señor también ha sido prestado, perdón. Vendido este señor Ward Prowse, que lo tuvimos en un reconstruyendo y fue brutal. 13 millones por Romeo. Carthy también. Smallbone también ha sido prestado. Préstamos y bueno, de todo un poquito, chicos. Vamos a finalizar la temporada. Como pueden ver, ya están que nos despiden, pero vamos a intentar. A ver, una temporada espantosa. Quedamos de media tabla para abajo. Lugar número 16 y realmente un poco insatisfecho. Creí que íbamos a hacer más, pero bueno, tenemos que mejorar. Nuestros jugadores están terribles, pero han crecido muchísimo. Es el caso de Greenwood, Foden, que sabemos que crece. Este señor se va porque estaba en préstamo. Este señor ha crecido bien. Ahí va Jones también. Diallo perfecto. Y por aquí a tener en cuenta, nos toca traer un lateral izquierdo sí o sí. A tener en cuenta que Meslier también ha crecido bastante. Olvidé mencionar al inicio que tenemos 5 temporadas para esto. Esperemos que lo logremos, chicos. Son 5 temporadas. Muy bien, continúan los fichajes bombas. Estos son fichajes bombas. Vamos con el primero, el francés Ryan Aït-Nouri. Ha llegado por 12 millones, lateral izquierdo, potencial de 85-87. Creo que es una maravillosa compra. Tenemos procedente del Chelsea al señor Reece James. Ha sido bastante costoso, 58 millones, qué locura. Pero ya saben que tiene potencial de 86-88, ¿no? Y por último, pero no menos importante, Bukayo Saka. Bukayo Saka, ya saben, potencial gigante de 88 a 90 y tuvo un valor de 72 millones. Fue el primer fichaje que se hizo para esta segunda temporada. Venta. Este señor también vendido. Debí traer un defensa central, en fin. Este señor, grandísimo jugador también, pero ha sido vendido al Everton para poder traer a James. Bueno, este señor también ha sido vendido, muy económico. Y por última, esta venta también bastante económica. Vamos al final de la temporada y veamos. Las cosas cambiaron drásticamente. Ahora resulta que estamos en Champions ya para la próxima temporada, que sería la tercera. Esto es la segunda, sí, esa sería la tercera, correcto. Y pues realmente me encanta esto me encanta. Claro que hay que tener en cuenta esto, muchachos. Estos jugadores, mire, este señor ya en 2 temporadas y mírenlo ya donde va, 88. Es que, ay Dios, les abres la llave y son brutales. Miren esto. Este señor nomás creció 5 unidades, creo que fue, o 4. Este sí, bueno, hay que traer en la próxima temporada hay que traer uno para acá y nos falta uno aquí y nos falta uno acá. Pero bastante prometedora nuestra plantilla. Bien, entramos a la tercera temporada y ya estamos en Champions. Veamos que podamos hacer algo importante. Chicos, nos faltaban pocos jugadores todavía, pues para terminar lo que sería el mercado o los fichajes que tenemos que hacer. Uno de ellos era este señor Ozan Kabak. Ha llegado por 39.5 millones, potencial gigantesco de 85-87, defensa central. Un mediocampo bastante interesante. Hace mucho que no lo tenemos de protagonista en el canal. Ya ha estado por aquí, pero pues en los últimos días no ha estado por aquí. El señor Willow ha llegado por 23.8 millones. Su potencial no es tan alto, es de 82 a 84, pero es una bestia total. Y por último, le hemos quitado una de las joyas al Wolverhampton, el señor Pedro Neto, que también es un viejo conocido en el canal. No lo fichamos mucho, pero bueno, de hecho creo que en este FIFA no lo hemos utilizado en ningún momento. Pero pues bueno, ha llegado en este instante, tiene potencial de 86 a 88 y valió 55.9 millones, casi 56, perdón. El resto, como pueden ver, venta de Diallo. Este señor, ya no le puse mucho problema a la venta de Diallo porque pues ya no necesitamos tanto dinero, tenemos suficiente para cumplir nuestro objetivo, chicos. Vamos a Champions y veamos qué tal nos va con estos muchachos, con esta sub-21 de la Premier League, la mejor sub-21 de la Premier League. Perfecto, vamos al grupo C. Vamos a compartir grupo con el Atlético de Madrid, Galatasaray y FCSB. ¿Eso qué equipo es ese? Bueno, no lo reconozco ahora mismo. Perfecto, tenemos primer partido y una plantilla de escándalo, completamente de escándalo lo que vamos a hacer con esto. Mire, 1-0. Segundo partido, vamos ahora contra el equipo colchonero, el partido tal vez más duro y lo superamos. Muy bien, veamos qué tal nos va con lluvia y todo a bordo. Simulación, estamos en casa, este Southampton que la está rompiendo. Perfecto, aquí vamos, partido de vuelta. Veamos.
Continúa la Champions, vamos a casa del Galatasaray, veamos qué sucede, 2-1, muy bien, volvemos contra los colchoneros, espero que nos vaya bien. No nos fue bien, pero bueno. Muy bien, veamos, estos son los octavos de final, el PSG va con la Lazio, el Barcelona Inter, 3x3 van, el Eintracht Frankfurt va con nosotros, nos tocó medianamente fácil, y el Atlético de Madrid, Bayern Múnich. Otras llaves, el Borussia empata en este momento contra el Feyenoord, el Manchester City derrota al Olympique, el Liverpool también derrota al Nápoles y Real Madrid Juventus empata. Partidillo de ida, veamos qué tal nos va, segundo partido, veamos qué tal nos va contra el Eintracht, muy bien. Cuartos de final de ataque, chicos, de ataque. Liverpool, Bayern, Southampton, PSG, Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund, Manchester City. Nosotros tenemos un equipo, como pueden ver, brutal. No sé por qué Jones está un poco quedado, debería tener mucho más crecimiento, pero realmente está muy quedado. Perfecto, marcador nos favorece totalmente y aquí nos sigue favoreciendo. Somos finalistas. Semifinales de escándalo, chicos. Se pone bueno esto. Southampton, Manchester City, Liverpool. Un partido muy difícil de sacarlo adelante, chicos, pero hay que intentar. 1-1. Duro. Si no pudimos ganar de locales, de visitantes va a ser mucho más complejo, chicos. Vaya, miren lo que pasó, por Dios. No lo puedo creer, qué locura. Somos finalistas, pero la liga es un desastre. Veamos, Southampton, continuamos en el cuarto lugar de esta liga. Bueno, en 3 temporadas, muy probablemente la próxima temporada pudiéramos sacar esa liga, sacar este premio. Pero pues por ahora estamos en Champions y si ganamos, pues ahí termina el episodio. No conseguimos ningún título de Carabao Cup, de ninguna copa. Así que pues no hay nada que celebrar hasta el momento. Bueno, la plantilla así como pues podría verse, ¿no? Está brutal, está sencillamente impresionante, con números gigantescos, una gran mayoría de ellos. Y pues podemos ver que por aquí el goleador, Phil Foden, sin lugar a dudas, Pedro Neto con 22. No, pero el goleador fue Greenwood. Muy bien por Greenwood. Veamos lo financiero rápidamente. 8 millones para este señor, Greenwood, 176. Pedro con 98. Saka, 121 millones. Foden, 174. Willow con 17, está chiquitín todavía Willow, que no sé aquí, a ver, déjenme ver una cosa, a ver, plan de desarrollo, creo que ya cumplió la semana, sí, para hacer MC, entonces ahí subió un poquitico, bueno, no creció mucho, lo mismo que el señor Jones, no entiendo por qué se estancó tanto Jones, creí que ibas a crecer más. Fofana tiene, ¿dónde está? Aquí en lo financiero, valor 99 millones y Kabak con 54, Reece James con 96, el señor James, veamos por aquí, Nouri con 42 millones y Meslier, ¿cómo será? No sé la pronunciación. El francés, 46 millones. Muy bien, un equipo bastante competitivo ¿no? A ver, tenemos ingresos de 512 millones, ganancias de 361, pues nos fue bastante bien. Tenemos camisetas más vendidas, la de Greenwood, Foden y Neto, un poco más de 4 millones de camisetas y un presupuesto de 44 millones. Iniciamos con 133, pero dejamos una plantilla brutal. Veamos qué dice el mundo de nosotros, chicos. El mundo está pendiente del crecimiento gigantesco de este Southampton que estaba, bueno, no sé en este momento cómo le esté yendo en la liga, en la vida real, pero aquí está haciendo las cosas maravillosas y además cumplimos con el reto de traer la Sub-21, la mejor Sub-21 del momento de la Premier League, ¿no? Me parece que es bastante interesante, chicos. Vamos al fútbol y veamos qué podemos hacer. Bien, esto no es justo, no es nada justo. Le hemos dado el 10 a Foden, pero pues eso lo hice desde el principio. Me refiero a que no es justo que vamos a jugar contra el Real Madrid. Ya saben que tenemos una serie de modo carrera full con el Real Madrid, reestructurando al Real Madrid, en donde estas estrellas que vieron anteriormente no están invitadas. Lo que no me parece justo es que juguemos la final de la Champions justo en el Santiago Bernabéu. ¿Por qué? ¿Por qué estamos jugando preciso de visitantes ante el club con el que jugamos la final, ¿no? Eso no está nada bien. Ahí, vean, tienen a Ceballos. Tal vez están recibiendo nuestros consejos, porque están dándole oportunidad a los chicos, algunos chicos, ¿no? Pero vean, ahí está, la misma, 3 temporadas y colocan lo mejor de lo mejor y no le dan oportunidad a los muchachos que realmente son brutales. Espero que estén viendo esa serie, chicos. Les voy a dejar el enlace en el comentario fijado para que vayan a la lista de reproducción de esa serie en la que nos está yendo bastante bien y les gusta bastante.
Poderoso like, suscríbanse. Ahí está el grandísimo Phil Foden, que aparentemente dijo Guardiola en algún momento que podía ser incluso mejor que Messi. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es cierto? Yo no lo creo mucho. Pero sí sé que estamos regalando el balón. Nos salvamos, chicos. Nos salvamos, pero por el fuera de lugar. Wow, primera llegada del Madrid y... hombre. Excelente, vamos con Neto. Miren qué buen balón. Phil Foden, el 10. El 10 del Southampton, pero está adelantado. Por desgracia está adelantado, veamos. Sí, señor, está totalmente adelantado. Qué mal, porque el pase se veía espectacular. ¡Vamos, Foden! ¡Vamos, Foden! ¡Ay, qué bien! Creí que Willock lo iba a arruinar, es el que menos ha crecido y sigo con las celebraciones del Hot Light Bling. No entiendo por qué no hago otra celebración si me sé bastantes. Bueno, me sé varias. No bastantes, pero sí varias. Pero bien, chicos, ahí está el Southampton. Miren, ¿cómo lo logra Southampton? Brutal. Derrotando al porterazo Courtois del Real Madrid, que en nuestra serie no está siendo invitado. Nuestra serie con el Real Madrid full. Modo carrera full. Nos fuimos con Foden. Nos fuimos con Foden, chicos. Phil Foden. Qué buen contraataque de el poderoso. No, es que era difícil. Ay, Dios. Qué mal, chicos. Final del primer tiempo. Y el partido está parejo, pero les estamos dando. Muy bien. Inicia esta vuelta. Perfecto. Wow. Phil, ¿qué estás haciendo, muchacho? Estás haciendo cosas pesadas. Una amarilla para Phil Foden. Está haciendo gigante con el equipo de Inglaterra. Aunque no es su club actual. Pero lo está haciendo bastante bien. Lo está haciendo bastante bien Phil Foden. ¡Úpale! ¡Nos salvamos! ¡Por Dios! ¡Nos salvamos, chicos! Aquí va Greenwood. ¡Ay, no puede ser! ¡Miren esto! ¿Qué hizo nuestro portero, nuestro francesillo? ¡Por Dios! ¿Qué te pasó, muchacho? Déjenme ver eso un poco más de cerca. O sea, se le pasó el balón, miren. Por allá hicimos una falta. Y aquí, miren. El portero... No lo puedo creer. Qué locura, chicos. Qué locura. Y después de tener el partido casi ganado... Hombre, se complicaron las cosas. Chicos, nos fuimos de 15 y 15 y todos los jugadores de la plantilla están amonestados. Dios, quiero que miren esto. Phil Foden... Tenemos 3, 4, 5, 6 amonestados. Impresionante. Pero es que no se les puede quitar el balón, chicos. Si no les haces falta, pueden durar todo el partido un solo jugador con el balón y no se lo quitas. Es una locura esto del Ultimate en este FIFA, ¿no? Entonces, la única forma de quitarles el balón es entrándole sucio y a veces conseguimos hacerlo. Aquí fue... ¡Ay, qué golazo de Foden! ¡Por Dios, qué golazo! ¡Vaya golito de Foden! Este gol hay que subirlo a TikTok como sea. ¡Ay, Dios! ¡Qué golecillo el de Foden! El nuevo 10 del Southampton. Miren esto. Perfecto, se va, se viene, tiro de calidad y adentro, papá. ¡Ay! ¡Qué gol! Hay que dejarlo. Miren, aquí está Foden. Brutality. Sin palabras, chicos. Sin palabras. Muy bien, ahí está. Minuto no sé qué. Minuto 95. Esto está crudo porque estamos en 15 y 15. No lo olvide, por favor. Solo no lo olvide. ¡Wow! Lo sigue intentando Foden. Tiene una izquierda maravillosa. Entonces él lo sigue intentando porque tira que de pronto le liga, ¿no?
Vamos, Reece, no te dejes ganar de el señor, de tu ex compañero. Uy, no se empataron. Pero están fuera de lugar, sí señor. Ay, ya iba a decir, por Dios, ya iba a romper el control, chicos. Ya iba a romper el control porque ¿cómo es posible? ¡Wow! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! Y este señor acabó de entrar y ya tiene amarilla. Ay, no, vamos con Finnegan. Increíble, chicos. Muchas faltas. Pero es que, lo dicho, chicos, es imposible quitarles el balón. Aquí tal vez me expulsen porque vamos a entrar sucio. Ok. Miren esto, vean esto. ¡Ay, pero el balón debería rebotar más! Vaya, por poco encontramos un penalti, se lesionó Fofana. Vamos con O'Connor. Se lastimó Fofana, chicos. Uno de los mejores sub-21 de Inglaterra, de la Premier League ahora mismo, chicos. Están viendo la mejor sub-21. Ahí la tienen. Increíble. ¡Úpale! Muy bien. Final, nada más. Southampton 2, Real Madrid 1. Muchachos, tiembla Inglaterra porque se ha quedado la Champions en su territorio y más aún con un equipo de media tabla para abajo como es el Southampton. Espero les haya gustado este episodio, chicos. Espero lo comenten, dejen un poderoso like, se suscriban y por favor, a tener muy en cuenta que este es el mejor canal de Reconstruyendos. Como pueden ver, hacemos cosas maravillosas y muy novedosas en este canal, chicos. Así que sin más, me despido. Adiós. Champions League winners. And you can feel the emotion. It's natural to reflect on this final, but so much hard work has gone into the entire campaign. Memories. And this is really special. Getting to celebrate in front of your own fans. Well, it's giving something back. These fans have travelled all over the place following their team. Now they get to join in the celebrations, go into the crowd and give them the cup. That's what I say. And then it might never find its way to the trophy cabinet league. Well, they've come together in this competition as a team, and they're celebrating together now. Fully deserved. And you are looking at the best club side